Bueno, aquí estamos en vivo con Pacha, una comunera del barrio de Palermo, donde pasó algo que nadie entiende. ¿Por qué no se le dio la suficientemente importancia desde el gobierno de la ciudad? Y me estoy refiriendo, Pacha, al tema de Costa Salguero. Sí, claro. Bueno, hagamos un poco de historia, a veces Ahí parece está. medio embole, pero la realidad es que desde hace 3 años más o menos empezamos a ver que herencia de los 90, ¿no? Se estaban venciendo las concesiones. Esto pasa en muchas cosas, ¿no? De hecho, en Palermo también pasa con el Cencosud, que está el Jumbo Easy, que está en Cerviño y Bullrich. Ahí, bueno, nada, la situación es que se vencía esa concesión y lo que nosotros proponíamos era que haya una construcción de un parque, también entendiendo con el contexto de la pandemia, ¿no? Lugares donde nos solemos encontrar, lugares donde necesitamos también y con donde no sabemos para el futuro qué nos depara, si vamos a tener nuevos momentos de aislamiento. O nosotros, obviamente, todos esperamos que no, pero fue algo anómalo en la historia. Sí. Tenemos que prepararnos también para eso. En ese marco empezamos a organizarnos, a charlar con los colectivos de arquitectas, colectivos ambientalistas, con un montón de especialistas que nos decían que era posible hacer ahí un parque verde y también entendiendo que, si no, bueno, ¿cuál era la opción? Bueno, una era volver a concesionar, también tengamos en cuenta que las concesiones, que no es algo que estemos en contra de las concesiones de manera general, pero el tema es cómo se concesiona, cuánto tiempo y cuál es el rédito para el Estado, ¿no? Exacto. Exacto. La concesión que se estaba pagando por Costa Salguero era de un precio muy bajo. Era de un boleto de colectivo, Pacha, por favor. Exactamente. Sí. Claro. Vamos a decir las cosas. Ahí había un negocio por afuera, ¿no? Que no se pueda aprobar. Bueno, yo me hago cargo de lo que digo. Se llevaron una plata grande durante por lo menos 15 años. Exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros lo que planteábamos es que eso vuelva al manejo de los vecinos y las vecinas, básicamente, y que se construya este parque enorme. En el medio, bueno, ya se había votado la posible venta. La realidad es que eso quizás es un poco más técnico, pero lo que sucede es que esa venta fue de manera ilegal porque al estar al lado del río, esos predios son de dominio público, por ende deberían haber habido dos instancias en la legislatura y una audiencia pública, lo cual no sucedió. Totalmente. Y directamente lo manejaron como si fuese de dominio privado. Pero más allá de eso, también convocaron a una audiencia pública, ahora sí, por una situación que es que querían darle normativa para construir en ese predio. Esa fue la famosa audiencia pública en la que más de 7.000 vecinos se anotaron y donde más de 3.000 efectivamente dieron su testimonio y el 98% de quienes se conectaron a ese Zoom durante la pandemia dijeron que no querían ni edificios ni torres. Teniendo en cuenta que tener torres ahí o edificios, aunque sea de 5 pisos, no solamente es construir vivienda, es poner las cloacas, poner el agua, hacer toda una urbanización en un lugar que, por ejemplo, está muy cerquita de la Villa 31 y que no tiene todavía esas condiciones. Entonces, vamos a darle cloacas, agua, todo un montón de condiciones a un mini barrio privado con helipuerto, con puerto mismo, con amarres, o sea, con una no sé, sale $9.000 el metro cuadrado en esa zona. Imagínense. Entonces, y a 2 metros del aeroparque, o sea que vamos a pensar que eso puede ser un Airbnb, un lugar donde empresarios se queden. Entonces, ya sabemos para quién está construyendo eso, no están dando una solución habitacional a quienes lo necesitan. En contraposición de este parque de un montón de hectáreas, que es lo que necesitamos. Finalmente se definió ir por la iniciativa popular, se juntaron 53.000 firmas en toda la ciudad de Buenos Aires. Yo estuve en esa juntada de firmas. La firma fue obviamente sin un sello partidario, porque es una iniciativa de todo el pueblo. Claro, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, claramente... Y está bien además. Es que lo que corresponde. Está muy bien. Y obviamente un montón de gente que firmó y que después fue a dar testimonio de que esa era su firma. Todos firmamos en realidad. Exacto. Sí. Pero mucha gente también son votantes del PRO, votantes de Milei. Por supuesto, no querían torres y sí, más cemento. Exactamente. Sí. También entendiendo que, bueno, después de este verano, por ejemplo, lo podemos ver más claramente. Todas estas olas de calor, si nosotros le metemos un edificio enfrente a la costanera, y lo que termina pasando es que esos vientos que vienen del río
yo soy, por ejemplo, una de las que en verano va al río a buscar un poco de refresco, ¿no? Claro. Aunque no nos podamos meter, digo, vamos a, siempre con mis amigos, che, ¿qué hacemos? Vamos para el río. Claro. Porque te alivia un poquito. Bueno, si ponemos ahí una franja de 5 edificios de 5 pisos, bueno, eso no va a llegar hasta el Parque 3 de Febrero que está al lado, no va a llegar hasta Palermo y ni siquiera va a venir hasta las comunas donde no hay un metro de... Le digo que hay una cosa que investigando el otro día, todo eso que usted dice, además, el peligro de construir ahí por el tema del aeroparque. Totalmente. Y estos tipos no les importa nada, no les importa nada, absolutamente. Totalmente. Bueno, es por eso también que hubo tanta gente movilizándose y esto, firmando. Finalmente, hace 2 semanas fue el día que nos tocaba votar en la legislatura. Claramente los argumentos que esbozó el PRO, el grupo de libertarios y bueno, obviamente los radicales también, digo... Los radicales son pro, lamentablemente. Exactamente, digo, hasta los socialistas. Bueno, el socialismo que tenemos en la ciudad dista mucho del socialismo que conocemos. Totalmente. Quienes hemos estudiado, quienes conocemos Cuba, quienes conocemos otros proyectos socialistas, entendemos que, bueno, estos son un poco cómplices, creo que vendieron hasta la flor del escudo. Sí, totalmente. Entonces, es como rarísimo. Sí. Pero bueno, la realidad es que todos los argumentos que esbozaron tenían que ver con chicanas. Digo, porque la realidad fue eso, chicanearon con barrios privados que están en la provincia de Buenos Aires, que se construyeron durante la gestión de Vidal. Digo, chicanearon con cosas muy chiquitas realmente y diciendo lo que son, que representan al empresariado, que a ellos les conviene para tener un mini parquecito, generar esto, para que no sea una pérdida para el Estado, generar este parque. Y bueno, definieron darle la espalda a la gente, no avanzar, felicitaron por la instancia de Iniciativa Popular, porque claramente era la primera vez que había llegado esto a la legislatura, que se había podido consolidar en una sesión que llegue obligatoriamente, y aclarar que también especularon porque lo metieron en agenda 2 días antes de que cierre justamente la lista de temas que se iban a tratar, lo cual no nos dio a nosotros tampoco la posibilidad de movilizar. Perfecto, son las reglas, pero también si ellos esperaban que se venza el plazo, iban a tener que tener una tercera urna el día de las elecciones, porque íbamos a tener que hacer una consulta popular, y ahí sí hubiésemos tenido un parque. Sí, exactamente. Igual, yo creo que la batalla no está perdida, Pacha, porque a mí me parece que vamos a tener que como que cambiar un poco la estrategia y demostrar realmente, porque algunos se va a quebrar, de que esto es un negociado. ¿Está? Sí, ellos han hecho de esto, los hospitales hoy de la capital federal, les falta de todo. Le falta de todo. Sí, hasta turnos le faltan. Bueno, lo de turnos ni hablemos, ¿no? 3, 4 meses. Totalmente. Pero lo que están haciendo con la salud mental es una cosa, pero es criminal, ¿eh? Es criminal lo que están haciendo. Pero bueno, yo me acordaba de esto que vos decís, de ese Zoom, que con mi compañera no pudimos entrar. Claro. Porque se estaba agotado por la cantidad de gente, intentamos, pero pasa algo, entonces nos empezamos a mensajear con los compañeros de Palermo acá, no, entramos 2 o 3, nos dijeron, bueno, listo, claro, tanta gente. Yo tuve también, nosotros tuvimos el mismo tema, el mismo problema, y pensamos que lo habían bloqueado de una manera absolutamente artificial, claro. Y justamente para que no entráramos, para que no pudiéramos participar el pueblo realmente. Acá tengo un mensajito que dice: Ani Martínez, vamos Pacha, orgullo de comunera. Bueno, muchas gracias. Pirámides, que no sé quién es, dice: buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, estamos saludando. Bueno, Pacha, estamos en un momento complicado. Sí. Momento difícil. En todos los ámbitos, por lo menos en el plano nacional, claramente internacional también, pero estamos complicados. Estamos muy complicados y me parece que aquellos que tenemos una cultura nacional y popular y que estamos involucrados en cómo resolver la problemática, no administrar la pobreza. Decir, vinimos para cambiar. Totalmente. ¿No? Me parece que tenemos una oportunidad en la capital federal.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, puede ser, la realidad es que todavía no lo sabemos porque todavía no se han definido cómo va a ser la estrategia electoral del Frente de Todos dentro de la ciudad. Claramente ir a internas, o sea, utilizar las PASO es una de ellas, lo cual también me parece sano. También ir con un candidato de unidad también podría ser una opción. Lo importante acá, más allá, digo, y sé que va a sonar quizás un poco naif, pero yo estoy convencida de esto, es que necesitamos demostrar, digo, todos estos años que hemos realmente nos hemos posicionado como una oposición fuerte ante el gobierno neoliberal endeudador de Larreta. Entreguista. Digo, creo que lo que tenemos que hacer es mostrar ese proyecto. La realidad es que en nuestra legislatura, por más de que no nos tendré los números para sacar las leyes, hay compañeros muy, muy valiosos que se han encargado en todos estos años no solamente de dar testimonio, sino de generar masa crítica de cuál es el modelo de ciudad que están mostrando. Y obviamente, ya lo vivimos 4 años con Macri, y estoy convencida de que nadie quiere volver a pasar por eso. Porque aparte fue una pequeña muestra de lo que pueden llegar a ser 4 u 8 años de un gobierno similar, porque aparte ya tenemos un endeudamiento feroz que condiciona las políticas públicas que puede generar este gobierno. Digo que claramente una de las críticas, por lo menos de nuestro lado, digo, que nos parece que muchas veces damos demasiadas concesiones al fondo, entendemos lo que es estar condicionados. Ahora también hablar de la soberanía y cómo se discuten esas prioridades, la realidad es que es pensar si se ajusta en los que más tienen o si se ajusta en los que menos tienen, ¿no? Exacto. Entonces, que casi no salga la moratoria o que se haya tardado la nueva moratoria en reglamentar tanto tiempo y que recién ayer se haya podido llevar a la ANSES directamente a hablar de esos temas, y eso es un problema. Listo, la moratoria la tenemos, por suerte 800.000 personas van a poder jubilarse, eso a nosotros nos genera tranquilidad. En la ciudad tenemos que hacer lo mismo. En la ciudad tenemos que seguir posicionándonos con un proyecto de soberanía, de resguardo también del patrimonio histórico, por ejemplo, de plantearnos realmente la estrategia de cómo balancear este desequilibrio que hay entre la zona sur y la zona norte de la ciudad. Yo vivo en la zona norte de la ciudad. También hay un montón de desigualdades, hay inseguridad también. Sí, por supuesto. Digo, hay falta, o sea, hay trabajo, pero el trabajo es mal pago o es no registrado, entonces es un problema eso. Bueno, eso también veámoslo en toda la ciudad. Entonces me parece que el gobierno de Larreta no pudo resolver temas de trabajo, no hubo una sola propuesta que haga ni para los monotributistas ni para nadie. Vale aclarar una cosa. Me parece que durante la pandemia el gobierno de Larreta no dio ni media mano a los integrantes de esta ciudad. Exactamente. ¿Tá? Y yo quiero decir una cosa, que porque como no lo sentimos en moneda corriente, este señor nos metió un impuesto en las tarjetas de crédito. Exacto. Cuando se enojó con Alberto Fernández por el tema de la coparticipación. No, es algo inaudito. Teniendo un presupuesto con superávit. Por favor. Exactamente. Y con siempre, o sea, él se cree el gran gestor, pero no ejecutó las partidas necesarias que tenía para ejecutar. Pero siempre subejecuta, siempre porque se queda con un vuelto. Y además lo absolutamente terrible es todo lo que ha aparecido recientemente del tema de las grúas, de la connivencia de D'Alessandro con el diario Clarín. Y ahora, con ¿por qué de todo eso no nos asombramos? Porque estaba claro que era así. Porque sabemos que el PRO es esencialmente corrupto. Ahora salió a la luz todo el tema de Patricia Bullrich, que se inventó digamos, explota una fundación inventándose cargos, inventándose Pero mire. Para pagarse una campaña supermillonaria. No la voy a poner a usted en una situación incómoda. Yo que soy un tipo grande, por no decir viejo, la conocemos bien a Patricia Bullrich.
Sí, ha cambiado mucho. Y sabemos bien quién es. Por favor. De camiseta ha cambiado. Sí. Totalmente. El otro día lo dijo el Papa, que estuvo una nota muy bueno con el gato silvestre, porque estuvo con Fontevecchia, con Haddad, y dijo que hay que tener cuidado con esos políticos que se cambiaron tanto de camiseta, porque la realidad es que las convicciones que uno tiene lo paran en un lugar, y sostener ese lugar, más allá que uno entiende que puede ir cambiando, templándose, bueno, digo, claramente, pero una cosa es pensar en la revolución y después quedarse con los ahorros de la Pacha, tengo un mensajito para usted, de María de Los Ángeles Graf. Pacha, gracias por estar siempre, en cualquier situación. Sos un orgullo para quienes militamos en Palermo. Bueno, muchas gracias, Bravísimo, María. Bravo. Gracias. Bueno, sí, es un poco el rol que tenemos los y las comuneras, ¿no? Es acercar también cuestiones que tienen que ver con el gobierno de la ciudad, que muchas veces es inaccesible, desde el 108 del Buenos Aires Presente hasta el 107 del SAME, que muchas veces si no llamás y decís la palabra clave, no vienen. Entonces, claro. Nuestro rol tiene que ver con eso, con poder también darle una institucionalidad. Muchas veces no podemos resolver las cuestiones de fondo porque no manejamos presupuesto, pero sí podemos ponerle luz a esos lugares donde, ¿por qué no viene el 107? Bueno, de repente es porque es real que no hay la suficiente cantidad de ambulancias ni de ambulancieros, que muchas veces están de paro porque les pagan mal. Digo, tuvimos un conflicto con los enfermeros, con los concurrentes. Bueno, todos esos conflictos que los van tapando con la plata que no ejecutan en salud y en educación. Es verdad. Todo eso es parte de lo que nos afecta a todos y a todas. Y no porque se estén movilizando los trabajadores de la salud, sino porque realmente es necesario tener bien pago a nuestro sistema de salud. Y eso es lo que nadie se plantea. Y además hay una cosa terrible en la ciudad en estos momentos, que yo vivía antes en zona norte y ahora vivo cerca del Congreso. La cantidad de gente que vive en la calle y la forma en que están haciendo ahora para sacarlos y que no sean visibles. Es decir, es lo mismo que la UCEP en el momento en que Macri inventó esa siniestra brigada de violadores, de asesinos, porque recordemos que la UCEP fue culpable de golpear a embarazadas que perdieron sus niños, que vivían en situación de calle. Ahora se está produciendo exactamente lo mismo. Estuve presenciando eso en la esquina de Callao y Bartolomé Mitre. Estuvieron echando a, no sé si era una familia, pero un grupo de 4 o 5 personas. Dijeron, y estos colchones vamos a quemarlos, porque los estaban haciendo subir a un móvil y habían dejado sus colchones. Y yo digo, ¿cómo van a quemarlos? Le dije, déjenlos ahí. Esos colchones, yo, bueno, fui a ver una persona, volví, todavía estaban los colchones, pero hoy ya no estaban. No, claro. O sea que en algún momento los dejan un tiempo para en todos los barrios de la capital federal hay gente viviendo en la calle. Y pero ellos se hacen los nabos como que si no pasara. Totalmente. Como si no pasara. Sí. En Palermo, que se supone que no todo high, que qué sé yo, en 2 manzanas yo conté 12 personas. Y no vivo en la parte más bacana, ¿no? Me dijeron que por Plaza Serrano los fines de semana es impresionante la gente que hay mendigando, que realmente no hay para comer. Y voy a decir otra cosa que antes no pasaba. Tanto la iglesia Guadalupe como la que está por Guise, a las 6 de la tarde cierran su puerta y olvídate de los pobres. Antes no era así. Totalmente. Pero bueno, nos vamos a ir a una pausita musical y este tema se lo dedicamos al señor que va a ser candidato por la derecha argentina, Rodríguez Larreta. Fuiste por Gilda. Muchas gracias, Guillermo. 18 horas, 9 minutos. Estamos en vivo aquí en Radio Con Aguante. Estamos con Pacha, con Silvia Valdés. Y les voy a contar algo que va a pasar el próximo sábado.
el próximo sábado el Centro Cultural Nuestra América cumple un nuevo año. Así que decidieron cortar la calle, armar lío, y bueno, desde las 18 horas hasta las 11:30. Vamos a poner la hora de cierre porque algunos personajes llegan 10:30, 11 y quieren comer después, no sé qué, como el director de la radio y esa gente. Bueno, van a haber talleres fantásticos, peluquería, 4 copas de tarot, Silva Soulé, bueno, va a haber un Flama Cumbia, bueno, los compañeros quieren cumplir con esto y nosotros vamos a estar presentes. A Voz Patria va a venir a participar con esto y invitamos a todos aquellos que quieran. Vuelvo a decir, se va a cortar la calle, vamos a tratar de divertirnos un rato. Francisco Bebeacqua también nos manda un abrazo enorme y está escuchando el programa. Muchas gracias, Fran. Bueno, estamos con Pacha. Pacha, ¿cómo se construye la unidad? Nosotros tenemos que hacer 2 cosas, me parece. Y lo venimos repitiendo nosotros a lo largo del programa, con mucha humildad lo decimos. Primero, de que hay mucho ombliguismo, pero no solamente en la Argentina. Nos parece que es como una enfermedad que nos agarró del Caribe para abajo, ¿no? Y la otra es que tenemos problemas para dialogar con el que no piensa igual que nosotros. Totalmente. Y a ese es el que tenemos que ganar. Tenemos que hablar con él. A ver qué coincidencia. Por eso me encantó eso que vos dijiste con respecto a lo de Costa Salguero, que no fue una cosa del peronismo o de la izquierda o de la derecha. Fue una cosa de los vecinos, una cosa política, ¿está? Profundamente política. Ahí está. ¿Qué queremos hacer porque con un espacio? Ahí está, porque le quisieron bajar el precio, ¿no? Exactamente. Vivienda así o un parque. Aparte, como si tuviéramos rodeado de parque la capital federal por todos lados, ¿no? Cuando no es así. No, totalmente. No, y aparte quitándole también otra discusión que es cómo se llega, ¿no?, a la costanera. Porque realmente hay poca accesibilidad. Entonces, en vez de pensar cómo conectamos mejor a la gente con el río, bueno, ponemos edificios y no nos tenemos que hacer cargo de esa parte. Al contrario, lo que hay que pensar es, bueno, si hay que poner más transporte, si hay que poner más bicicletas, si hay que fomentar una vía peatonal, por ejemplo, que no está bien hecha hoy actualmente, bueno, hay que poner unos mangos en eso y quizás no en poner un caño cloacal de no sé cuántos kilómetros que no es tan necesario. Pero bueno, yo creo que lo importante son esto, las convicciones. Hay un poco, por supuesto, de ideología en toda esta discusión, pero puntualmente, y para ir bien al pragmatismo, es qué es lo que queremos hacer en este lugar para los porteños. ¿En qué lugar nos paramos, por ejemplo, ante los negociados? ¿En qué lugar nos paramos a la hora de escuchar a los vecinos y a las vecinas? ¿En qué lugar nos paramos? Digo, venimos de un gobierno de 15 años que ya nos mostró, que por ejemplo, las instancias participativas que ellos impulsan son bastante truchas. Entonces, lo que tenemos que ver es, bueno, ¿cómo las generamos de una manera que sea un poquito más representativa? Lo mismo pasa con instancias muy valiosas como el Consejo Consultivo, pero que a veces con la misma burocracia que se termina trabajando en el Consejo Consultivo, lo que hace es horadar la participación de otras voces. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para desburocratizar los ámbitos de discusión entre vecinos y vecinas? Porque encima que te tomas un tiempo para salir de tu casa, dejar de hacer tus cosas, e ir a discutir sobre cómo querés tu ciudad como vecino, ¿no? Porque después los militantes y las militantes tenemos otras convicciones que nos mueven para hacer eso. Es nuestra forma de vida y ya dentro de todo lo que tenemos que hacer en el día hay una parte que es, bueno, los ámbitos de discusión. Pero para el vecino y para la vecina que quizás no está fortalecido en ese ámbito, bueno, ¿cómo hacemos para que sea más cercana a esa comuna? Los comuneros tenemos también nuestra misión. Por supuesto, si la ley de comunas estuviese bien hecha, en realidad está bien hecha, bien implementada, tendríamos más recursos para hacerlo. En principio, con los que tenemos hacemos lo que podemos, pero me parece que tiene que ver con eso, con determinadas posturas que tenemos, determinados valores que creo que representamos, que tienen que ver con el trabajo, justamente, con la educación, con la salud, con volver a ser
no solamente una ciudad autónoma como se lo toma hoy para el turismo, sino para los mismos porteños fortalecer esa autoestima, que no tenga que ver solamente con el turismo, convienen y dicen que es tan lindo. Me encanta que venga el turismo, porque aparte necesitamos mucho los dólares. Entonces está genial que venga el turista. Ahora, para que ese turista, por ejemplo, si le pasa algo, muchas veces termina en el Fernández. Sí, sí. Entonces también es para ese turista. Digo, si a mí, que aunque tenga obra social, me pisa un coche, voy a ir al hospital que esté más cercano. Entonces, me parece que a veces no valoramos cuestiones que son muy básicas para nuestra sociedad y que en esas cuestiones que son básicas, nosotros quizás, digo, yo tengo la posibilidad también de hablar con gente que va al hospital público. Digo, no es que no hay gente. Digo, porque muchas veces lo que parece cuando escuchás a los funcionarios del PRO es que no hay gente que vaya al hospital público. Sí, por favor. Hay gente que vaya a la escuela pública. La escuela pública. En Palermo, es verdad, se han cerrado cursos. Porque muchos padres deciden mandar a la escuela privada. Pero la realidad es que en la zona sur de la ciudad no hay vacantes. Ahí está. Ese es un tema. Ese es un tema para tratar, si te parece bien. No hay una política de este gobierno en ver cómo abren las puertas de las escuelas. Lo malo es que hay una política desastrosa. Esta Soledad Acuña es una catástrofe. Está bien. Pero digo, ¿cuál es la propuesta desde el campo nacional y popular con respecto a eso? Recién hablábamos de la salud mental, ¿no? Es un temazo ese. Sí. Ahora, con respecto a la educación, no hay vacante. No hay vacante para los chiquilines chiquitos, ni tampoco para los gurises de la secundaria. Exactamente. Sí. ¿Y eso? ¿Y qué hacemos? ¿No hay vacante? Además se cierran cursos a lo loco de una manera absolutamente arbitraria porque están anotadas la cantidad de alumnos necesarias para abrir el curso, igual no se abre, no se sabe por qué. Por eso digo, por un lado está lo que hacen ellos. Ellos hacen lo mismo que muchas veces hacen con el espacio público, la tugurización del espacio público, que es que determinadas placitas en donde parece que solamente hay 3 personas fumando marihuana y en realidad es que nunca le pusiste un mango, nunca empezaste una actividad para ese lugar, entonces la concesionás y haces una huerta y que otro se encargue de tu espacio público. Totalmente. Bueno, lo mismo hacen con la escuela y lo mismo hacen con la salud. Como vos te cansás de insistir, bueno, decís, bueno, parte de mi presupuesto, sea mucho o poco, lo dedico a la educación. Entonces, básicamente terminás privatizando los servicios básicos en los que Argentina siempre fue como estuvo en la cima, ¿no?, de estos derechos. Entonces, me parece que lo que no podemos como argentinos y como porteños y porteñas es relegar esas banderas y decir, bueno, que se arreglen. Nosotros lo que creemos es que hay determinadas cuestiones de fondo que hay que trabajar. La identidad de nuestra ciudad autónoma, por ejemplo, de nuestra capital. Digo, claramente con esta política de edificación ilimitada y a sacarle rédito a todo el aire que tenemos, más allá de la cuestión ambiental, que es fundamental. Me parece que lo que estamos perdiendo es la esencia de nuestro porteñismo también, que tiene que ver con las casas bajas, que tienen que ver con los conventillos, que tienen que ver con poder remodelar quizás algunos espacios para que la gente pueda vivir, y teniendo en cuenta que se sigue construyendo en una ciudad donde hay más de 130.000 viviendas vacías. Eso es lo más absurdo que existe, porque además esas viviendas vacías son nada más que fosos especulativos que no tienen ninguna razón de ser, y que en Brasil incluso, y esto pervivió durante el Brasil de Bolsonaro incluso, una casa no puede estar vacía más de 5 años, y más si alguien tiene una casa vacía más de 5 años, empieza a pagar unos impuestos que no te conviene, que ya no conviene tenerla vacía. Exactamente. Eso, por ejemplo, la legislatura se dio a la discusión. Claro. Y todos los años se presenta. Tanto eso como, por ejemplo, la inmobiliaria estatal, para que haya una inmobiliaria donde vos puedas decir, bueno, yo quiero poner a alquilar mi departamento, bueno, y que el Estado sea el que regula el mercado y no que el mercado se autorregule. Exacto. Y yo sé que legisladores como Marra, que es accionista de IRSA, no va a estar de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? Lo dijo ayer claramente. Sí. El libre mercado. Y no intervenir. Totalmente. Lo dijo descaradamente. Pero él es accionista de IRSA. Sí, o sea, claro. Entonces, sus necesidades y lo que él representa es otra cosa. Ahora, quienes representamos a esas personas que, por ejemplo, no llegan a fin de mes pagando el alquiler, lo que tenemos que poner sobre la balanza, y por eso creo que el Frente de Todos tiene mucho que aportar. Sí. Primero porque
en la pandemia las únicas políticas para llevar un poquito menos difícil esa pandemia, lo que fue en términos económicos, las puso al frente de todos. El gobierno de la ciudad no aportó en nada. Pero además porque en estos años... ¿Cómo que no? Discúlpeme, ¿no iba a salir a comprar vacuna? Bueno, pero no hicieron. Pero no se Pero dio. le hicieron No se conferencia de dio. prensa. Sí, pero no se dio. Porque por todo lo que está relatando Nunca compraron nada. la compañera acá, yo vengo a entender que la sociedad porteña no es una sociedad solidaria. No tenemos esa bajada. Bueno, no le importa el otro, ¿no? No bueno, importa. por eso Puedo yo vivir no... en un edificio y el tipo que vive enfrente, si se muere o se cae por la escalera, a mí no me importa si tiene obra social, si lo llevamos al Hospital Fernández o no, si viene la ambulancia o no, si en el CGP me atienden o no. Exacto. Porque, bueno... Por eso, pero yo no creo que sea la sociedad. Digo, yo creo que hoy en día son los funcionarios que representan empresas y que lo que hicieron durante 15 años fue gobernar para esas empresas y para sus negocios. Seguramente una parte de quienes los votan sean parte de esas empresas, seguramente, ¿no? Pero me parece que justamente esta cuestión de la solidaridad y banderas que realmente son del campo nacional y popular, que no las pueden robar ellos y que los representan. Digo, ¿quién va a estar en desacuerdo en que un niño de 45 días vaya a la guardería y que tenga un espacio para que su madre pueda ir a trabajar? Bueno, son esos acuerdos que parecen tan básicos, pero hay que volver a reflotarlos y hay que explicarle que como estamos hoy y hace 15 años no lo solucionan. Entonces, exacto, y también recordarle a la gente, perdón Pacha, de que no toda la vida fue así en la ciudad de Buenos Aires. Y Barra era muy distinto. Bueno, exacto. Bueno, después tuvimos una versión de este señor que padeció de la Rúa. ¿Se acuerda? Me acuerdo. Sí. Y bueno, y después le dejó la puertita abierta a esta gente que vino, ¿no? También nosotros nos dormimos. Hicimos cosas que no teníamos que haber hecho, me parece. Sí, y lo que pasó con Cromañón, claramente. Sin duda fue eso, fue lamentable. Con todas las aristas que hay para abordar del tema de Cromañón, me parece que también nos puso como sociedad en un lugar donde muchas veces, mismo la pandemia, muchas veces nos paramos desde un lugar más conservador para resguardarnos, ¿no? Y creo que lo que necesitamos, no te digo que es arriesgarnos un montón, pero sí permitirnos pensar en una ciudad que realmente represente a ese espíritu porteño de solidaridad, esa cultura porteña también de encontrarse en las calles, que la realidad es que hoy pasa quizás en los bares, pero pasa entre los mismos, no pasa con la comunidad entera. Exactamente. Sí. Entonces, encontrarse con los vecinos, charlar, pensar, tener un funcionario cerca también sirve para eso, para decir, che, yo estoy viendo que en esta esquina pasa tal cosa, ¿podemos pedir un semáforo? Bueno, esas cosas creo que es lo que nos diferencia de gobernar por una aplicación como el BOTI. Nosotros no queremos aplicaciones, lo que queremos es la gente en la calle discutiendo, debatiendo en buenos términos, por supuesto, y cuando haya un consenso decir, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Reductores de velocidad o un semáforo? Que venga un especialista en tránsito y nos diga, acá va un semáforo, acá va reductores de exacto. Vamos a escuchar a Pablito Milanés haciendo ¿cuánto gané y cuánto perdí? Justamente de lo que estamos hablando. Así que tenemos que ganar. Muchas gracias, Guille. Bueno, estamos en los últimos minutos con Pacha. Agradecido de que haya podido venir al piso, pero tiene otros compromisos y está bien. Así es la vida del militante. Así es. Y más en campaña. Totalmente. Palo y palo. Pacha, ¿se podrá conseguir la unidad? Mira, nosotros trabajamos para eso. Nosotros entendemos que la unidad es con todos, como se hizo hasta el 2019, como se hizo en el 2019 y lo propuso Cristina. El gran problema que tenemos con la unidad hoy es que muchos quieren dejar a Cristina afuera, que es la que generó la unidad. Entonces, muchos de los ruidos que se generan tienen que ver con eso. Acá la idea, justamente para adelante, es con Cristina, con Alberto, con Massa, con el resto, generar un gobierno que realmente sea no solamente un frente, sino que podamos tener estos pequeños acuerdos que estábamos hablando, que también se necesitan en Capital, para toda la Argentina. Creo que lo que necesitamos es eso, las internas y todo lo que termina saliendo en los medios, termina haciendo mucho ruido a la sociedad. Yo creo que eso a veces es inevitable cuando se agota en el diálogo constante entre funcionarios, pero creo que
hay un exceso también de ir a los medios a ventilar. Creo que hay que apagar las cámaras un ratito, apagar el Twitter un ratito y poder consensuar realmente si estamos o no a disposición de nuestro pueblo, ¿no? Que creo que es lo importante. ¿Cuáles son, las diferencias que tenemos y si esas pueden ser dejadas a un costado o no? Creo que hemos podido construir una herramienta que tiene que exceder lo electoral. A nosotros no nos sirve solamente que no esté Macri hoy. En un punto necesitábamos que no esté Macri, sí, por supuesto, si no íbamos a estar más endeudados, más empobrecidos, pero más allá de eso, obviamente con la pandemia mediante, lo que necesitamos es un proyecto de gobierno y de país que realmente nos represente, que no se planchen las paritarias, que se dé una discusión profunda sobre el tema de la inflación, y después en la ciudad lo mismo, me parece que hay expresiones que están pidiendo una interna. Para mí las internas son sanas. Después, como le decía recién a la compañera, creo que hay algunas cuestiones más chiquitas que tienen que ver con la distribución también de las herramientas para ir a una interna, ¿no? Que es, después el que tiene la billetera más grande es el que hace la mejor interna, ¿no? Exacto. Donde la militancia quizás, que yo creo, y en esto hay una gran mochila sobre la militancia, sobre que es la grasa militante. Si nos corremos de ese lugar, la militancia es la comunidad organizada y somos compañeros y compañeras que defendemos determinados ideales. Totalmente. Y que nunca nos corrimos de ese lugar y que nunca cerramos nuestros lugares, como así vos mencionabas las iglesias, durante la pandemia, cuando todos los comedores cerraron, cuando todas las iglesias cerraron, las unidades básicas siguieron abiertas. Totalmente. Entonces me parece que también dejar afuera a una gran parte de la militancia que tiene que ver con el kirchnerismo en la ciudad dentro de algunas discusiones, me parece que es un error, porque también representamos lo que representamos. Entonces creo que las internas son una opción, por supuesto, y iremos a ellas y las militaremos. Ya hemos ido muchas veces a internas y no nos da miedo eso. Claramente el embudo de los mangos es un tema para las elecciones, como siempre. Pero sí me parece que hay que poner la balanza, no solamente a la hora de elegir candidatos y no solamente a la hora de elegir quiénes nos representan, sino también quiénes están, más allá del dinero, quiénes están bancando los procesos de los vecinos y las vecinas, quiénes acompañan esas instancias participativas, quiénes acompañan esos proyectos de ley que son necesarios a la legislatura cuando después te dicen que no y uno se queda conteniendo a esos vecinos y vecinas que no necesariamente son militantes. Totalmente. Me parece la inmensa mayoría no lo son. Exactamente. Entonces, me parece que para construir una unidad que después todo confluya en unas generales donde el que pierde acompaña, nosotros somos muy maduros para eso y entendemos también el juego de las elecciones como eso, como la democracia lo es. El que si tenemos un acuerdo lo vamos a cumplir. Ahora, esperamos lo mismo del otro lado, de quienes sean las expresiones que vayan a las internas, que si tienen un acuerdo las cumplan y que si hacen una promesa la cumplan. Creo que eso es quizás algunos de los ruidos que han salido en este tiempo con respecto al Frente de Todos, que es que hubo algunas promesas electorales que no se pudieron cumplir y que no hubo claridad a la hora de no poder cumplirlas. Entonces parece más que no se quisieron cumplir que no se hayan podido cumplir, que son cosas distintas. Pero para mí es esperanzador. Creo que el pueblo organizado está en ebullición constante y creo que también eso, poder movilizarnos, por ejemplo, ahora el jueves vamos a hacer una gran convocatoria a tribunales. La cuestión de la justicia es muy importante porque entendemos que también teniendo una parte del peronismo proscripta en este momento es muy importante dar esa discusión de la justicia, no solamente por Cristina, sino por cómo la justicia nos atraviesa a todos y a todas en nuestras vidas cotidianas, desde una mujer que sufre violencia de género y no puede tener sus medidas cautelares, hasta un trabajador que tiene que esperar entre 4 y 5 años. Hoy veía que en el 2018 echaron a un delegado de Cipreva de Clarín y recién en este año le están diciendo que lo tienen que reincorporar. ¿Y qué pasó en estos años con ese compañero? Claro, ¿de qué vivió? ¿De qué vivió? Quizás consiguió trabajo, pero muchos no lo logran. Claro. ¿Y la indemnización? Entonces me parece que la justicia tiene que ser reformada de manera muy integral, que esa discusión la estamos dando también. Y urgente eso. Totalmente. Eso es ya.
Eso es ya. Exactamente. No aguantamos más como estamos. Digo, ¿no? estos jueces puestos a dedo, fiscales puestos a dedos, que no representan a nadie más que a ellos mismos y a los poderes concentrados. Creo que con el viajecito de Agua Escondido, con los Focus y Toyota que regaló Alessandro, un poquito se fue moviendo el avispero de mostrar quiénes son, mostrar la cara es muy, digo esto, nosotros venimos a la radio, mostramos la carita también, nos ven en las redes, todo, a los jueces y a los fiscales no nos conoce nadie. Entonces también... Tu compañero y tu vecino saben dónde vivís, con quién caminás, quién es tu papá, quién es tu mamá, digamos, esta gente no le conoce nada, no le conoce nada. Es una característica de las mafias. Sí, ocultarse, muy bien, no le conozcan la cara. Muy bien, Valdés. Exactamente, entonces creo, los invitamos el jueves, vamos a movilizarnos a tribunales por también los 7 años del 2016, que fue convocada Cristina a tribunales, que fue Comodoro Pi en ese caso, ahora vamos a ir al tribunal, al de la Valle, así que vamos a estar dando esa discusión también que venimos hace un tiempo dándola, que parece que también necesitemos que avance el juicio político, que haya una reforma judicial integral, que hay un proyecto ya puesto en diputados para dar esa discusión y que se mejore en todo caso ese proyecto, pero entendemos que para adelante lo que necesitamos es no solamente promesas, sino compromisos puntuales con la gente que después se cumplan. Necesitamos volver a legitimar el Frente de Todos más allá de la elección, sino como realmente una opción para poder avanzar en nuestra democracia, en representar. Lo que más necesitamos es volver a representar. Creo que un poco la legitimidad esa de que se había construido con que veníamos con determinados valores y esas expectativas no se pudieron lograr, creo que es lo que nos juega en contra, y creo que por eso todos y todas necesitamos un baño fuerte de humildad en el cual digamos qué es lo que estamos dispuestos a hacer, qué discusiones vamos a dar y cuáles nos animamos, porque las que no nos animemos hay otros compañeros que se animan. Exacto. Claro. Exacto. Está todo bien. Sí. Hay que... Está muy bien lo que dijiste, la verdad. Hay que tener un espacio de rebeldía, ¿no? Porque si no, parecería ser que somos todos prolijitos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pacha. Seguramente te vamos a seguir convocando de acá hasta las elecciones y después, por supuesto que también. Y vamos a estar el jueves, nosotros también hemos convocado, estamos en algunas organizaciones allí en la Comisión de Filosofía Política del Patria. Muy bien. Así que iremos con nuestras pancartas también. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, compañeros y compañeras, a quienes nos estén escuchando. Y bueno, cualquier cosa, estamos siempre a disposición, desde la militancia, desde la gestión, desde donde podamos, acompañando a cada uno lo que necesite, y intentando acercar algunas herramientas, y las que no, a pedirlas.